así y así somos. Una historia. Buenas noches. Arribamos al final de nuestra producción sobre Palmasola. Repasaremos las consecuencias de la matanza y su repercusión. En 1990, para despedir la serie, lo hicimos desde el paraje Medialuna, donde aún reside el mellizo sobreviviente, quien todavía se reúne con viejos liboristas. En este lugar árido y desértico, aún está latente la tradición liborista y el recuerdo de la matanza, que cada 31 de diciembre conmemoran con unos rituales que veremos en esta última entrega de Palmasola, desde el Sol hasta el Ocaso. El general Despradel Brache dice que el combate con los campesinos fue desigual porque eran muchísimos más que los policías. Asegura que los campesinos no creían que las balas los podían matar porque, supuestamente, el dios Liborio las convertía en gotas de agua y copos de algodón. Puede que ellos vieron que los tiros no se convertían en gotas de agua y en copos de algodón como le habían hecho creer. Entonces ellos empezaron a alejarse, a huir, gracias a Dios, porque ya nosotros no teníamos tiros. Se nos habían acabado los tiros. Y entonces fue cuando yo lo vi, y le dije a Erasmo, a Matos Erasmo, y al otro agente de apellido Javier, que fueran allá porque se tenía que hacer el general, estaba vestido con su uniforme, y yo veía unos zapatos amarillos, muy brillosos, de unos aparatos que antes los oficiales del ejército usaban los zapatos amarillos, ahora lo usan negros. Pero eran unos zapatos muy finos, Freeman, que yo por cierto tenía también. Acababa de pasar del ejército a la policía. Y yo sabía que era el general, entonces yo mandé a que lo trajeran. El raso que encontró el cadáver fue el hoy capitán retirado Aristóteles Matos Erasme, quien nos dice: yo a Rodríguez Reyes no lo había visto, nunca en mi vida. Y después cuando ya en la postrimería del suceso, en la parte abajo ya al lado de una casita humilde, estaba ese señor tirado, vestido de caqui, vestido de amarillo, y el kepi hacia un lado. Y entonces yo cuando lo vi, andaba con un policía amigo mío, apellido Javier, de por ahí de Tenares. Dijo Javier, ¿y este hombre que está muerto aquí quién es? Pues este hombre no andaba con nosotros. Entonces Javier dijo, bueno, vamos a avisar a ver porque este hombre vive todavía. Pero mire el kepi aquí, el kepi está rameado. De atrás, a ese tiene que ser general que venía adelante y nosotros nunca lo vimos. Entonces cuando lo revisamos, vimos que estaba muerto. Y tratamos de avisar a los superiores y luego se recogió el cadáver de ese sitio. Él estaba muerto. En el terreno, que era un terreno polvoriento, seco. No había sangre en el terreno. No había sangre. Es decir, que él parece que se le dio un golpe contundente y luego yo vi que una piedra muy grande que había sido removida de su sitio, como que se le habían dejado caer sobre el pecho y esa parte de aquí. Y entonces encontramos el cadáver ya del general Rodríguez Reyes, como repito, con una sola herida que le cercenó aquí atrás en el cuello, que esa fue la única herida que yo le vi y que no tenía tiros, la que le ocasionó la muerte. En esas circunstancias le dije a Antonio García Vázquez, primero a Mendelara, digo, manda cese de fuego porque se va a matar demasiada gente aquí, estos tiros cruzados que están y nosotros no estamos perdidos. Entonces cogió un fututo ahí y mandó cese de fuego. Hablé con Antonio García Vázquez, que estaba ahí. Yo era muy amigo del general Rodríguez Reyes porque le debía muchos favores y le dije a Antonio García Vázquez que yo venía con el cadáver para San Juan y así vine con él hasta la fortaleza.
En cuanto al destino de las pertenencias del general Rodríguez Reyes, el doctor Susaña recuerda. Cuando encontramos el cadáver del general Rodríguez Reyes, yo le manifesté al doctor Antonio García Vázquez, procurador de la República, digo, magistrado, revise la cartera, porque ese señor siempre andaba con mucho dinero. Le sacó la cartera y tenía 900 y pico de pesos, y el reloj que le faltaba. Y entonces él me dijo, guarda la Susaña. Digo, no, guarda usted, que usted es el superior a mí, y la cartera. No, él no sé a quién le entregó la cartera después, pero eso se lo dije. Entonces yo le dije, yo me voy con el cadáver y traten de irnos temprano, porque eso es un desfiladero y ya se estaba casi oscureciendo. Me dijo, está bien, Susaña, vete adelante. Y me vine con el cadáver de Rodríguez Reyes y los presos que traíamos hasta la fortaleza de aquí de San Juan. Yo fui a llevarle a la familia del general Rodríguez Reyes el jacket y la cartera que me la había entregado. El jacket lo encontré yo en el carro, pero la cartera me la entregó el procurador García Vázquez. Yo fui a entregarlo, toqué la puerta y aquí está la cartera y el jacket del general. Cuando fue localizado el cadáver del general Miguel Félix Rodríguez Reyes, el combate empezó a decrecer en Palmasola. Ahí entonces termina la acción, nosotros haciendo creer que todavía tenemos proyectiles, amenazábamos, y ellos al ver que no era ni copo de algodón ni gota de agua, pues entonces se fueron tranquilizando y organizamos una columna que iba y lo metimos por el trillo ese para ir para Carrera de Yegua. Pero antes de salir de Palmasola, los policías hicieron lo siguiente. Cuando se paró el tiroteo, que ya afuera habían tumbado a todo el que estaba parado, ellos ordenaron que saliéramos, entonces salimos y nos tiramos de nuevo al suelo, nos ordenaron que nos tiráramos al suelo boca abajo y así lo hicimos, en una parte honda que había, como una recañada. Entonces nos tuvieron ahí un tiempo el que ellos quisieron, y de ahí cuando nos pararon de ahí, nos amarraron por la muñeca, ¿no? Como a manera de esposa, con soga, nos amarraron y nos echaron por delante, nos llevaron presos, pero no sabemos, en lo que nosotros estuvimos acostados boca abajo, no sabemos lo que ellos hicieron, porque en eso suponemos que quizá habían algunos militares muertos, y no sabemos si ellos nos tiraron boca abajo para que no viéramos, en fin, los muertos y la cosa. El fin es que cuando nos pararon fue para llevarnos presos. Y por casualidad, cuando nos pararon de donde estábamos acostados boca abajo, ya amarrados de mano, que nos llevaron presos, yo fui uno de los que soltaron para que volviera para atrás a recoger los heridos que estaban vivos, para llevarlo a un sitio donde lo pudieran recoger para llevarlo al hospital. Y entonces así lo hicimos, 3 o 4 que ellos escogieron, comenzamos a levantar, o sea, a tocar todo lo que estaban en el suelo. Unos estaban muertos, los que estaban todavía vivos y heridos, entonces eso lo cargábamos, lo llevábamos a un sitio donde los reunimos todos. En el camino, con todos los prisioneros de Palmasola, sucedió que... Cuando llevábamos el contingente de las personas estas, que después supe que eran 680, entonces llegaron 20 guardias de las matas de Farfán con sus fusiles, comandados por un segundo teniente del ejército, llamado Plutarco, no me acuerdo ahora el apellido. Y entonces yo le dije, no sigas para allá, ven con nosotros, que nosotros no tenemos proyectiles. Y entonces él nos ayudó a custodiar a esa gente. Me acuerdo que me regaló a mí un peine un cargador para mi pistola. Con relación a los proyectiles de su pistola, el general Despradel Brache recuerda: cuando yo tenía a Guzmán ya muy debilitado por la hemorragia que había sufrido, entré a la casita donde lo tenía y él me dijo que si yo veía que íbamos a perder,
que dejara un tiro para que lo matara, porque él no quería caer en manos de esa gente tan fanatizadas, porque él pensaba que nos iban a, si lo cogían, lo iban a hacer sufrir mucho. Yo pensé lo mismo que él y en vez de dejar uno, dejé dos. Uno para mí también. A la llegada a San Juan de la Maguana de las autoridades, acompañando el cadáver de Rodríguez Reyes, así como también a los heridos y prisioneros de Palmasola. Llegamos a la fortaleza. Allí se presentó mi esposa con mis dos niños que estaban pequeños. Que me ha pasado que tenía creyendo que yo también, porque anunciaron que yo era de los muertos. Pero le digo, no tengo nada. Y estaban entonces examinando el cadáver en la fortaleza de aquí de San Juan. Ya los militares, porque ya eso compete a los militares, ya yo ahí no podía hacer nada porque soy civil. Antonio García Vázquez cogió el teléfono y dio unas declaraciones respecto al general Rodríguez Reyes, pero allí no hubo nada que yo pueda decir, ni que creo que nadie puede decir, intencional en perjuicio de la muerte del general Rodríguez Reyes. La muerte de este general vino a tener gran resonancia en la historia política porque, como se sabe, Juan Bosch había ganado las elecciones generales 8 días antes de que se produjera el suceso de Palmasola, y al parecer se proponía designar a Rodríguez Reyes como su secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. El profesor Bosch menciona al general Rodríguez Reyes en su libro Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, el que escribió en el exilio en 1964. En las páginas 105 y 106 expresa que Rodríguez Reyes era el único entre los generales que tenía condiciones de líder, y relata cómo ese general le había confesado que en el Consejo de Estado había presiones internas fuertes, divisiones y tiranteses, y que un grupo de consejeros deseaba prolongar la vida del Consejo de Estado por 1 año más, y uno de los consejeros le había propuesto dar un golpe de Estado. Según el profesor Bosch, Rodríguez Reyes le afirmó que las Fuerzas Armadas no se prestarían a ningún chanchullo y que incluso al consejero que le había propuesto el golpe, él, Rodríguez Reyes, le había dicho que sí, e inmediatamente informó al alto mando de lo que pasaba. Bosch relata que algunos días más tarde, 3 altos oficiales le confirmaron lo que había dicho el general Rodríguez Reyes. Me visitaron para eso, y yo los oí con atención, pero sin darles estímulo, pues no quería que se sintieran actores en el campo político ni siquiera por 1 minuto. En otro libro editado 2 años más tarde, titulado Santo Domingo, la revuelta de los condenados, y de la autoría del periodista Dan Kurzman, se le atribuye a los dirigentes boschistas la afirmación de que los del Consejo de Estado fueron los responsables de la muerte de Rodríguez Reyes. Según este autor, algunos boschistas afirman que fue asesinado y que lo habían enviado a la misión de Palmasola para dar una excusa de su muerte. Añade que otros dicen que por lo menos el Consejo de Estado trataba de desacreditar al general, ya que se sabía de antemano que los fanáticos de Palmasola resistirían violentamente a las tropas, obligándoles así a disparar contra campesinos sin armas. En 1975, el ex embajador de los Estados Unidos en nuestro país, John Barthold Martin, en su libro El destino dominicano, se refiere a la matanza de Palmasola reproduciendo la versión del gobierno. Hace notar
que al enterarse de la muerte del general Rodríguez Reyes fue a entrevistarse con Rafael Bonelli y que lo encontró triste y apagado, y que con relación a la muerte del general había dicho: es terrible, era uno de los mejores. Según el embajador Martin, él trató de investigar la posibilidad de que Rodríguez Reyes hubiera muerto por la espalda de un disparo de alguno de sus hombres, pero no fue posible aclarar nada porque el cuerpo había sido enterrado sin que se le practicara autopsia. En 1977, Juan Isidro Jiménez Grullón, en su libro John Barton Martin, procónsul del Imperio Yanqui, critica al Consejo de Estado por haber actuado de manera incorrecta tras el hecho de Palmasola. Señala que no designó una comisión investigadora que se encargara de esclarecer el suceso, señalando responsabilidades. Descarta que lo acontecido fuera una orden del gobierno, pero sí admite que el Consejo de Estado pecó por omisión y que este pecado deslustró parcialmente cuanto de positivo hubo en sus actuaciones. El hecho de que el Consejo de Estado no esclareciera de inmediato el suceso de Palmasola ha sido la causa de que se viertan tantas conjeturas. La no autopsia al cadáver del general Rodríguez Reyes ha creado innúmeras confusiones. Como se sabe, según los campesinos, al general le dispararon a la cabeza por la espalda. Sin embargo, los policías que participaron en la matanza y que vieron el cadáver niegan que éste tuviera disparo alguno. No tenía disparo, eso lo pueden descartar, él no tenía disparo. El informe de las Fuerzas Armadas sobre las lesiones del general cita traumatismos, heridas y fracturas, y solo versiones recogidas entre familiares de Rodríguez Reyes aseguran que sí recibió disparos en el pecho. Por todo esto, al cabo de 28 años, todavía se pueden sostener conjeturas en cuanto a la posibilidad de que el general fuera víctima de una componenda del Consejo de Estado. El doctor Tomás Usaña, a este respecto, dice: todo eso que se dice es mentira, de una mentira absoluta. Primero, porque recuerdo como ahora, que estando en el hotel yo estaba desayunando, tal como le narré hace un momento, llegó allí a la mesa donde estaba desayunándose el general Ramírez y saludó a García Vázquez, saludó a Rodríguez Reyes, a todos los que estábamos allí, inclusive a mí, y le dijo que si estaban en algo para él, porque él sabía, esta palabra utilizó de guerra, de guerrilla, porque venía de Costa Rica. Y el general Rodríguez Reyes dice: no, general, nosotros no venimos a pelear, nosotros vamos allá a parlamentar con esta gente y a ver si le damos algo de educación y que no sea esto un nidal o un centro de corrupción como está propagando aquí casi en todo el país a este respecto. Quiere decir que ahí no, la prueba fehaciente de eso es que a mi esposa la dejé preparando yo un chivo, como le dije, con 2 litros de whisky que dejé para jugar el dominó, y que veníamos, tan pronto viniésemos para Palmasola, veníamos para mi casa a pasar un rato de solaz esparcimiento, lo que demuestra que no había ninguna trama. Lo que yo entiendo, y así los políticos, que todo lo dañan en este país, es que se decía que si ganaba el PRD, el general Rodríguez Reyes iba a ser secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, y que por eso, como era cuestión de política, se aprovecharon para iluminar. Es más, todavía muchos lo dicen, pero eso es mentira, de una mentira, yo digo, que raya casi en el daño de hacerle a las personas que fueron allí, porque no, ¿por qué no dicen tal persona o tales personas urdieron esto para asesinar al general Rodríguez Reyes? Ninguno es responsable para asesinar, fueron los políticos entonces, porque se decía que el general Rodríguez Reyes de ganar Juan Bosch
iba a ser el secretario de las Fuerzas Armadas. De ahí que se desprende todo eso. Después toda una solemne mentira y argumentaciones, digo yo, interesadas de personas que a lo mejor querían hacerle daño, no sé si al Consejo de Estado, no sé si a qué persona, pero todo lo que se dice a eso es con interés dañino, porque ahí no hubo trama de ninguna clase. Lo digo porque yo era amigo íntimo de Rodríguez Reyes, como lo soy de su hijo Cuco y de todos sus hijos, y Cuco vino, a los pocos días de eso, vino aquí y me dice: Tomás, lo que tú me digas para mí es la verdad. Y hablé con él, digo, esto fue así, como lo están narrando ustedes, y este joven militar, que creo que ostentaba el rango, no sé, de capitán, se fue conforme con lo que yo le dije, porque la verdad. Digo, también, tú sabes que Mendelara es un hombre serio, y pregúntale a Mendelara. Y fue donde Mendelara, por ejemplo, lo que tú me digas, pues yo creo. Hasta me avanzó. Mi papá tiene muchísimos hermanos, nosotros venimos aquí a averiguar porque somos capaces de hacer cualquier cosa. Y yo le dije, pues no hagas nada. Si trata de hacer cualquier cosa, tú ahí vas a meter la pata. Porque esto fue una cosa puramente accidental, que se suscitó en el terreno de los hechos cuando nadie esperaba nada. Porque el más opuesto a que allí se armara una trifulca, desgraciadamente como se armó, fue el general Rodríguez Reyes. Hubo una confusión de disparos, porque habían guardias de este lado, guardias que vinieron como de Elías Piña después de la llamada, y entonces se estaban los tiros cruzados, y el que estaba en el medio, pues ese o se hirió o murió. Pero el general Rodríguez, ahí no hubo trama de ninguna especie. Nota al margen. Tras la matanza de Palmasola, los liboristas fueron perseguidos en diferentes puntos del país. Palmasola se convirtió en una extensa sabana calcinada por el fuego, y diferentes personalidades expresaban su consternación por la gravedad de los sucesos. Entretanto, el gobierno tenía el problema de alimentar centenares de prisioneros en la fortaleza de San Juan de la Maguana y en Santo Domingo, donde fueron traídos muchos para ser sometidos al catecismo católico. A partir del 20 de enero de 1963, los prisioneros empezaron a ser liberados. Todo este episodio, a la postre, resultó ser una pesada carga histórica para la gestión gubernamental del Consejo de Estado. Los hijos del licenciado Rafael F. Bonelli cuentan lo que refiere su padre en sus memorias. Como mandatario que recibió en sus espaldas la grave responsabilidad de a solo muy pocos meses de la muerte del tirano, preparar al país para que se diera un gobierno como él quiso dárselo, el pueblo dominicano, votando libremente, no obstante todas aquellas cosas que se dijeron en el proceso preelectoral. Y realmente en sus declaraciones mi padre lamenta profundamente que se haya tratado de ensuciar su memoria con un doloroso acontecimiento en que las circunstancias fueron las que se impusieron, no el deseo de personas como él y los otros miembros del Consejo de Estado, que estaban a pocos días de darle paso al nuevo gobierno que libérrimamente fue escogido por el pueblo dominicano. Para finalizar, compartiremos en una de las celebraciones tradicionales de los liboristas sobrevivientes de Palmasola. Al cabo de las ya 3 décadas de la tragedia de Palmasola, los sobrevivientes han mantenido la tradición de reunirse el último día de cada año para recordar sus muertos. Que aun cuando se trata de una recordación de difuntos, aquí se baila pri-pri hasta el cansancio.
toma ron y se produce la mezcla indisoluble de lo sagrado y lo profano. Estamos frente a una expresión de lo que tradicionalmente denominan vudú dominicano. Sin embargo, personas como la profesora Lusitania Martínez, quien ha estudiado a fondo la tradición liborista del suroeste del país, opina que yo he propuesto en mi investigación escrita que la religiosidad popular del lugar sea denominada, en vez de vudú dominicano, sea denominado religión liborista, puesto que la investigación de campo que he hecho arroja las características necesarias como para considerar al liborismo una religión. Una religión que ha fundamentado dos movimientos mesiánicos en la misma zona, siendo este el único caso registrado en el país. En una zona con un nivel de religiosidad muy alta, cerca de la frontera de Haití, que también es un país con un pensamiento mágico muy elevado, una zona con una memoria histórica que registra una tradición popular de protesta desde el mismo siglo XV, cuando llegan los españoles y la sublevación de los indios, hasta seguir con la sublevación de Enriquillo en el 1519, en la misma zona la sublevación de los negros en el 1522, la llegada de esclavos negros haitianos a la zona, hasta la matanza de los haitianos, influyó en la memoria de manera negativa, en la memoria histórica de la comunidad de la zona, pasando por el movimiento de Liborio y llegando hasta Palmasola. El anfitrión de la fiesta es don León Romilio Rodríguez Ventura, el mellizo sobreviviente, quien aún conserva un sólido liderazgo entre los campesinos de la zona. Los palos son uno de los elementos africanos principales, siempre presentes en estos rituales. Se pueden apreciar las banderas del vudú. La bebida se consume a pico de botella y también se brinda en pequeños higüeros. Algo frecuente en este tipo de fiesta es que las mujeres hacen pareja bailando. La profesora Lusitania Martínez nos explica que yo creo que realmente se puede decir que en que en la región está viva la fe liborista, sobre todo en una región que es muy pobre, sumamente pobre. Al llegar la persona nota la esterilidad de las tierras. Es una región que pertenece a San Juan de la Maguana y, como todo el mundo sabe, San Juan de la Maguana pertenece al suroeste
El suroeste es la región más pobre del país, con un sector rural atrasado en los términos de la penetración del capitalismo, con una industrialización muy débil, exportadora de azúcar, pero cultivadora de arroz, de maíz, de maní, plátanos, etcétera, etcétera. En cuanto al lugar específico de Media Luna, nos dice... Media Luna es una cantera de liborista. Media Luna está ubicada geográficamente a 13 kilómetros de las matas de Farfán. Es un paraje de la sección de Carrera de Yeguas del municipio de las Matas de Farfán y está colocado entre la Cordillera Central y la Sierra de Neiva. Es un poblado constituido de unas 50 familias, casi todas consanguíneas, es decir, Rodríguez Ventura, casi todos son sobrevivientes del movimiento de Palmasola. En ese lugar está el bohío de Don León y sus tierras cultivadas por su hijo, cuya producción es parcialmente destinada a la venta. En ese bohío, en el lugar de Media Luna, se hace la fiesta de homenaje a los muertos de Palmasola todos los 31 de diciembre de cada año y al otro día del año nuevo, revitalizando la religiosidad africana, taína y española. Una buena parte de los ritos se efectúan en el calvario que tiene la primera cruz que se plantó en el bohío de Don León, aún antes de que se plantara la cruz de Palmasola, cuando se inició el movimiento mesiánico. Todos los calvarios tienen 3 cruces, y en este es notorio que la cruz mayor sobresale de las otras 2, que están formadas abajo, con piedras. Si se le preguntara a uno de los campesinos por qué este calvario tiene una cruz de madera y 2 de piedra, la respuesta segura es que así lo dispusieron los seres. No es pozón. En este tipo de religiosidad son frecuentes las revelaciones de seres que a través de sueños indican lo que se ha de hacer. Este cuerpo que sea deshonorado. Los ritos en torno al Calvario incluyen las posesiones. Es una cosa, el lado de esa perrita milagrosa, ella los caballeros, llamando la yunta y media los llamaba, podría ser la representación de los caídos en la matanza de Palmasola. Bebidas de diferentes tipos son utilizadas para los rituales. Vino, refresco rojo, café.
Y pedimos la bendición para el mundo entero. Bendito sea. Pedimos la bendición para el mundo entero. Bendito sea. Pedimos la bendición para el mundo entero. Bendito sea. Pedimos la paz para el mundo entero. Sí sea. Pedimos la paz para el mundo entero. Sí sea. Pedimos la paz para el mundo entero. Pedimos al aumento santo del Padre que nuestra vida sea aumentada. Amén. Nuestra alma y nuestro corazón. Amén. Y que se bendiga las tierras con agua bendita de la fuente mayor del Espíritu Santo, para que las hierbitas crezcan, los pollitos crezcan, los animalitos hayan que comer, y que a ustedes Dios le aumente su pan, y le aumente su vida. Dios le dé más fe de la que tiene, que viva la unidad entre todos nosotros, los hijos de la misericordia. Bendito sea. Ahora vamos a presenciar lo que en el ritual católico equivale a la Eucaristía. Este higo, según Don León, el mellizo sobreviviente, es un árbol sagrado donde habitan los misterios. Tiene áreas delimitadas por piedras que no se pueden pisar. Se trata de una creencia de origen africano y de nuestros indios taínos, a la que los científicos denominan animismo. El animismo se expresa a través de la veneración a cosas de la naturaleza. Los palmasolistas rinden homenaje a este gran árbol localizado detrás del rancho de Don León. Según el Mesías, esta es la morada de los misterios que solo pueden comunicarse con él. En el altar de Don León se puede apreciar otro elemento del animismo, como son las piedras. Pueden observarse también representaciones de los Marasá, una división de origen africano, según la cual los mellizos tienen un poder particular. Los Marasá, cuando se presentan en las posesiones, lo hacen con voces y actitudes infantiles, y se le ofrecen dulces y golosinas. Pero volviendo a los ritos del 31 de diciembre, veamos a continuación el rito al sol, el astro rey, a quien ellos llaman el Gran Soleil. De inmediato yo voy a hacer una jugada, y cuando yo le ordene a todos ustedes a hincarse, ustedes se van a hincar. A hincarse ustedes mismos se van a confesar de todos los pecados habido y por haber que hayan tenido, pueden tener. Pero yo les voy a avisar, yo me voy a salir fuera de aquí, entonces ustedes se van a hincar frente al sol. Ok. Bueno. Solo el Mesías tiene acceso a los misterios, por eso se aparta del grupo, mientras el resto de creyentes le espera respetuosamente. Aquí podemos ver a la profesora Lusitania Martínez, quien definitivamente ha logrado estrechar amistad con los palmasolistas. Puedo testimoniar que las personas que traté, sobrevivientes de Palmasola, Don León personalmente, los hombres de confianza de Don León, Ezequiel, Fernando, las mujeres de ellos, etcétera, son personas profundamente honestas y cristianas. De ese caudal de humildad que advertí
conseguí un poco de humildad para mí, felizmente. Y una reflexión muy sabia de don León siempre me orienta, desde que lo conocí hasta hoy. Y es la siguiente, y es que para don León, él lo dijo así textualmente, y él es una persona muy serena. Yo lo sometí a un test psicológico, es una persona muy equilibrada. Para don León, el verdadero saber, el verdadero cristianismo, ¿no? La verdad no está necesariamente entre los hombres que han leído mucho y entre los ministros de la iglesia, sino que está en el golfo de las montañas, con los campesinos. A través de este largo recorrido sobre lo que fue el movimiento mesiánico de Palmasola, desde su punto culminante hasta el ocaso, hemos conocido la resiedumbre y arraigo de una especie de Dios campesino. Cómo la política nacional e internacional trató de utilizar un movimiento de respuesta a la inefectividad de sus acciones. Cómo la ingenuidad de unos hombres, muchos de los cuales cayeron en defensa de su fe, de su credo, se enfrentó a la incomprensión de otros que no pudieron aquilatar en el momento lo que verdaderamente ocurría en el remoto vallecito calcinado por el sol. Hoy, muchos de los protagonistas de los hechos que hemos narrado se han ido para siempre, pero todavía quedan algunos que nos han ayudado a develar muchos aspectos de nuestra historia reciente que, obedeciendo a no se sabe qué designios, corrían el riesgo de quedar ocultos para siempre. Nota al margen. Lo de Palmasola sigue latente en la memoria colectiva del pueblo dominicano, y en la medida que se aleja en el tiempo, son más los que no se explican por qué el gobierno intervino en un asunto de religión de campesinos. Hoy en día no se concibe que el Estado intervenga en creencias y prácticas religiosas de nadie. La proliferación de religiones diversas nos ha llevado a la tolerancia y hasta los mismos liboristas dicen llevarse muy bien con los curas de la Iglesia Católica. Hoy nos vemos como hermanos todos que somos. Los padres o los ministros nos visitan a nosotros toda la semana, damos culto y damos de todo, y hoy comemos juntos, bebemos juntos, y hoy lo que tenemos es una sola masa santa entre Palmasola y los ministros de la iglesia. El título de esta serie, Palmasola desde el sol hasta el ocaso, fue tomado de un libro con ese mismo título, de la autoría de Ana Marina Méndez, quien fue una de las grandes colaboradoras para la realización de este trabajo, al igual que la profesora Lusitania Martínez. Y a ellas y a ustedes, muchas gracias y será hasta la próxima. Un pueblo de trabajo que trabaja. Somos así, así somos. Somos así, así somos.